Lecturas de la Santa Misa. Lunes 3 de marzo, octava semana del tiempo ordinario. Lectura del libro del Eclesiástico. A los que se arrepienten Dios les permite volver y consuela a los que han perdido la esperanza, y los hace partícipes de la suerte de los justos. Retorna al Señor y abandona el pecado. Reza ante su rostro y elimina los obstáculos. Vuélvete al Altísimo y apártate de la injusticia, y detesta con toda el alma la abominación. Reconoce los justos juicios de Dios, permanece en la suerte que te ha asignado y en la oración al Dios Altísimo. En el abismo, ¿quién alabará al Altísimo como lo hacen los vivos y quienes le dan gracias? Para el muerto, como quien no existe, desaparece la alabanza. Solo el que está vivo y sano alaba al Señor. Qué grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que retornan a Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 31. Antífona. Alegraos justos y gozad con el Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito, y en cuyo espíritu no hay engaño. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justos y gozad con el Señor. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día que Jesús se ponía ya en camino, uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: Una cosa te falta, anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja, que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros: ¿Y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dice: Para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Luego ven y sígueme. Hoy la liturgia nos presenta un evangelio
ante el cual es difícil permanecer indiferente si se afronta con sinceridad de corazón. Nadie puede dudar de las buenas intenciones de aquel joven que se acercó a Jesucristo para hacerle una pregunta. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener herencia en la vida eterna? Marcos 10:13. Marcos 10:17. Por lo que nos refiere San Marcos, está claro que en ese corazón había necesidad de algo más, pues es fácil suponer que como buen israelita conocía muy bien lo que la ley decía al respecto, pero en su interior había una inquietud, una necesidad de ir más allá, y por eso interpela a Jesús. En nuestra vida cristiana tenemos que aprender a superar esa visión que reduce la fe a una cuestión de mero cumplimiento. Nuestra fe es mucho más. Es una adhesión de corazón a alguien que es Dios. Cuando ponemos el corazón en algo, ponemos también la vida, y en el caso de la fe, superamos entonces el conformismo que parece hoy atenazar la existencia de tantos creyentes. Quien ama no se conforma con dar cualquier cosa. Quien ama busca una relación personal, cercana. Aprovecha los detalles y sabe descubrir en todo una ocasión para crecer en el amor. Quien ama se da. En realidad, la respuesta de Jesús a la pregunta del joven es una puerta abierta a esa donación total por amor. Anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres. Luego ven y sígueme. Marcos 10:21. No es un dejar porque sí, es un dejar que es darse, y es un darse que es expresión genuina del amor. Abramos pues nuestro corazón a ese amor donación, vivamos nuestra relación con Dios en esa clave. Orar, servir, trabajar, superarse, sacrificarse. Todo son caminos de donación y por tanto caminos de amor. Que el Señor encuentre en nosotros no solo un corazón sincero, sino también un corazón generoso y abierto a las exigencias del amor, porque en palabras de San Juan Pablo II, el amor que viene de Dios, amor tierno y esponsal, es fuente de exigencias profundas y radicales. Pensamientos para el Evangelio de hoy. Yo bien poca cosa puedo hacer, o mejor nada, absolutamente, si estuviese sola. Lo que me consuela es que a vuestro lado puedo servir para algo. En efecto, el cero por sí solo no tiene valor, pero colocado junto a la unidad, se hace poderoso, con tal que naturalmente se ponga en el lugar debido. Santa Teresa de Lisieux. Las riquezas terrenas ocupan y preocupan la mente y el corazón. Jesús no dice que sean malas, sino que alejan de Dios, si por decirlo así no se emplean para ayudar a los pobres. Benedicto XVI. El seguimiento de Jesucristo implica cumplir los mandamientos. La ley no es abolida, sino que el hombre es invitado a encontrarla en la persona de su Maestro, que es quien le da la plenitud perfecta. En los 3 evangelios sinópticos, la llamada de Jesús dirigida al joven rico es relacionada con el llamamiento a la pobreza y a la castidad. Catecismo de la Iglesia Católica número 2, 53. Para que la palabra de Dios llegue a más hermanos, dele me gusta, deje un comentario, suscríbase y comparta. Active la campanita para ser notificado en la próxima proclamación de la palabra. Gracias.